Buenos días, hermanos. Título del sermón de esta mañana: Viviendo sin afán y sin ansiedad. Los invito, hermanos, para que vayamos a nuestras Biblias, al pasaje de Mateo 6, y leeremos del 25 al 34. Mateo 6, versículo 25 al 34, dice el Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La preocupación y la ansiedad por el futuro incierto del mundo en su economía son tema de conversación en casi todos los ámbitos de la sociedad y del mundo. Al ser humano le produce afán y ansiedad y preocupación su futuro económico. Y es por esto que casi todos los seres humanos han vivido y viven en función de asegurarse un futuro para su familia y para su vejez. Esta preocupación no es exclusiva solamente de nuestro tiempo. En los tiempos del Señor Jesucristo no era la excepción. Por eso, con esta preciosa enseñanza, el Señor Jesús aquí quiere sembrar en la mente y en el corazón de sus discípulos, y aún en nuestra mente hoy en día, lo inconveniente de estar ansiosos y afanados por el sustento de la vida. Es importante aclarar que en este pasaje el Señor Jesucristo no está prohibiendo que seamos previsivos para el futuro. Dios no está patrocinando la pereza ni la negligencia. Por el contrario, la palabra de Dios nos exhorta a trabajar y a ser previsivos, como el caso de las hormigas narrada en Proverbios 6, que en el tiempo del verano preparan su mantenimiento para el tiempo del invierno, cuando no pueden trabajar. Eso debemos hacer nosotros. Entonces, lo primero que Jesús prohíbe en este pasaje es el afán y la ansiedad. Eso está claro. Esto no es una simple sugerencia o un simple consejo. Esto es un mandato directo del Señor Jesucristo. Si observamos bien, el Señor hace un gran énfasis en los versículos 25, 31 y 34 de este pasaje. Si observamos bien, Él dice allí y hace énfasis en: no os afanéis. No os afanéis. Este término o este mandato queda ratificado por el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4 del versículo 6, cuando dice: por nada estéis afanosos. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan preocupados y ansiosos por el sustento de la vida.
El objetivo debe ser no estar preocupados por el futuro ni por nuestros días en la tierra, sino trabajar para que cada uno de nuestros días sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, entonces, para poder comprender y avanzar en esta enseñanza, es necesario entonces considerar cuál es el significado aquí del afán y la ansiedad. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos da esta orden explícita? La razón es que cuando el creyente está ansioso o afanado, pierde el gozo para alabar a Dios y someterse a su voluntad con total dedicación. Una persona ansiosa no podrá deleitarse en Cristo, y es por eso que el enemigo va a hacer todo lo posible para suscitar este estado en los hijos de Dios a través de sus mentiras y su engaño. Satanás es padre de mentira. ¿No es cierto, queridos hermanos, que mientras usted está orando o está cantando himnos y de repente viene a su mente un pensamiento de preocupación, por ejemplo, sobre un problema familiar, aún de preparación de alimentos, una deuda, etcétera, etcétera, inmediatamente pierde su comunión con Dios y una fatiga viene a usted sin que usted lo haya previsto? Eso es lo que pasa cuando se está en un estado de afán y ansiedad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no os afanéis, y cuando lo hacemos, estamos desobedeciendo un mandato. Esto, queridos hermanos, es una afrenta de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo contrario, queridos hermanos. En muchos casos hacemos lo contrario. Esto no debe ser así. Si decimos amar a Dios y vivir para su gloria, entonces debemos tomar cartas en este asunto, arrepentirnos de nuestro pecado y empezar a tratar contra este mal. El afán y la ansiedad puede ser un pecado considerado como algo sutil, pero si revisamos bien su fuente, este pecado radica en otro pecado, que es la codicia misma. Y si no se detiene, puede desbordarse en otros pecados aún más escandalosos, como la gula, por ejemplo, la mentira, aún el robo, el alcoholismo e inclusive la inmoralidad sexual. Una persona ansiosa, para tratar de calmar su tensión, puede desviarse en cualquiera de estos vicios. Usted podría decir, hermano Franklin, no es que uno se quiera poner ansioso o preocuparse, sino que estos pensamientos llegan a uno y uno no puede ni siquiera controlarlos. Si esto es así, queridos hermanos, debo decirle una vez más, arrepiéntase. La palabra de Dios dice, al respecto en Filipenses 4:13, tratando del tema de la economía, el apóstol Pablo dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no lo menciono como que yo fuera un super cristiano, ni mucho menos. Yo mismo he estado en estos últimos tiempos luchando contra este pecado, y es por eso que los invito a tratar de frente este mal. No podemos ser escapistas y pensar que esto no tiene remedio, que esto es un mal menor. No, hermanos. Dios demanda obediencia de nosotros y por lo tanto debemos mortificar nuestro pecado y mantener la motivación correcta al hacer las cosas, que es para la gloria de Dios. Debemos considerar también, queridos hermanos, que por la causa de Cristo y en general por la condición de caída de este mundo, tendremos aflicciones. Pero al respecto, ¿qué nos dice el Señor en Juan 16:33? Tendremos aflicciones, es real. Eso nos podría conducir a estar ansiosos y afanados. Pero las aflicciones son reales en este mundo. ¿Qué nos dice en Juan 16:33? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el tema de la aflicción en este mundo es una realidad. Y si no mantenemos esto presente en nuestro andar diario, es muy probable que sucumbamos ante el pecado de la ansiedad y el afán.
Dice en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, que el hombre nace para la aflicción. A veces los cristianos esperan que Dios los proteja de los problemas y de las desgracias, pero Dios nunca ha prometido hacer esto. Tanto los cristianos como las personas inconversas experimentan pruebas, problemas y sufrimientos. Lo que no sabemos de antemano es cómo Dios puede usar las pruebas que nos vienen para su gloria y para tocar los corazones de los hombres. Recuerda lo que dice el Señor en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Ahora, ¿para qué bien? La respuesta allí mismo en Romanos 8:29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, volviendo a nuestro pasaje de Mateo 6:24, 25 al 34, que es nuestro pasaje central de hoy, y para poder extraer de este pasaje las enseñanzas o los aspectos más importantes y tener mayor claridad de cómo luchar contra el afán y la ansiedad, es necesario que hagamos un análisis de este pasaje y veamos varios aspectos que el Señor Jesús nos transmite aquí y ver cómo podemos aplicar dicha enseñanza. Así entonces, vamos a poder honrar al Señor con nuestras actitudes y deleitarnos en Él y ser partícipe, como siempre, de manera productiva en el avance de su reino. Entonces, para poder entrar ya en profundidad con este pasaje, les voy a proponer que dividamos el pasaje en dos capítulos. En el primer capítulo vamos a ver por qué es que entramos en afán y en ansiedad. Y en la segunda parte vamos a ver qué debemos hacer para vivir sin afán y sin ansiedad. Entonces, primero veamos por qué es que entramos en afán y en ansiedad. Para eso entonces subdividamos este primer capítulo así. La primera razón por la cual entramos en afán y en ansiedad es porque no reflexionamos en los ejemplos que Dios nos ha dado acerca de su soberanía para nuestra sustentación como hijos. Porque no reflexionamos en los ejemplos que Dios nos ha dado acerca de su soberanía para nuestra sustentación como hijos. Mateo 6:26, leámoslo nuevamente. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Observe aquí lo que el Señor Jesús nos transmite en esta enseñanza. Dios ha provisto sustentar aves del cielo y vestir a los lirios del campo. Esto no significa, por ejemplo, que las aves del cielo pues se queden esperando allí en una mini hamaca que Dios le ponga las lombrices en el pico. No, Dios ha provisto para las aves un instinto que les permite ir en busca de alimentos y tomarlos. Dios ha determinado eso, pero las aves no se afanan por eso, ni se llenan de ansiedad. ¿Ven? Uno no ve una ave ansiosa. Las aves van, buscan y encuentran lo que Dios ha provisto para ellas. Eso mismo es lo que Dios nos transmite a nosotros. Dios nos ha dado una capacidad de razonar. Dios nos ha dado una vocación, unos dones y talentos, unos medios de gracia para que los pongamos a funcionar para su gloria. Debemos ser diligentes en los que nos corresponda y actuar con sensatez en ese sentido. Si debemos trabajar, trabajamos. Si debemos ahorrar, ahorramos. Si debemos hacer negocios, negociamos. Siempre con la perspectiva correcta para el bien de nuestra alma, de nuestra familia, nuestra generación y el avance del reino. Es
Es claro que todo esto debemos hacerlo, pero ¿debemos estar afanados y ansiosos por esto? De ninguna manera. Lo que se nos quiere transmitir aquí es que debemos ser diligentes en lo que hacemos para nuestro sustento, pero no se trata de ver esto como un fin en sí mismo, sino considerar que debemos esperar la provisión de Dios, aún haciendo lo que debemos hacer. Aún haciendo lo que debemos hacer. Eso nos mantiene en una perspectiva correcta de dependencia del Señor, que es lo que le da gloria a Él, cuando dependemos de Él. Pero podemos decir, ustedes pueden decir, hermano, es que yo quiero comprarme el carro de mis sueños y no he podido. Quiero una casa más grande y no veo cómo. Es más, quiero irme a Estados Unidos, pero allá con ese señor Trump, ni modos. Y seguimos preguntándonos, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi hijo se enferma? ¿Y si mi esposo y mi esposa me dejan? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a pensar en todas estas desgracias. Y en este pensar desmedido, entramos en afán y en ansiedad. Perdemos el gozo, nos abrumamos y pecamos contra Dios. Pero ¿qué dice el Señor al respecto de lo que Él promete? Dios no nos promete satisfacer nuestros deseos ilimitados. En 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Con qué? Con eso. Dios sabe lo que necesitamos y Él provee para esto. Las aves y los lirios del campo son creación de Dios, pero dice la palabra de Dios que vuestro Padre alimenta las aves. Y si nosotros somos sus hijos, ¿cómo no nos habrá de sustentar a nosotros? Dios no es el padre de las aves, pero sí es nuestro Padre. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, si Él es nuestro Padre, ¿no podrá sustentarnos más con alimento como lo hace con las aves? Por otro lado, si Dios en su gracia le permite a usted tener una mejor economía, debe considerar que es un beneficio que Dios le da a usted para que lo disfrute, pero también para bendecir a otros y traer más gloria a Él. El tema aquí, queridos hermanos, es reflexionar que Dios se ocupa de nuestras necesidades. Él hará a nuestro favor conforme a su voluntad. Esto no es simplemente una reflexión de unas horas ni de unos días. Esto debe ser parte de nuestra meditación continua, hermanos. Segundo punto. ¿Por qué es que entramos en afán y en ansiedad? La segunda razón es porque erramos en considerar el valor real de la vida que Dios nos ha dado frente a las otras cosas. Erramos en considerar el valor real de la vida que Dios nos ha dado frente a las otras cosas. Vamos a Mateo y leamos 6:25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y viene la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Según esta porción de las Escrituras, podemos considerar que la vida es más importante que el alimento y que el cuerpo es más importante que el vestido. Por supuesto que sí. Se trata de algo evidente para todos. De hecho, la vida es más importante que las cosas que la sustentan. La comida y el vestido son necesarios para el sustento de la vida, ya que la vida es más valiosa en sí que los medios que se usan para mantenerla. La comida más exquisita y el vestido más hermoso proceden de la tierra, mientras que la vida procede del aliento de Dios mismo. Esto, queridos hermanos, nos debe servir de estímulo para comprender que Dios nos provee de todo lo que necesitamos según su voluntad y por lo tanto no estar ni afanados ni ansiosos por esas cosas. Si Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, ¿qué no podrá o no querrá darnos para mantenernos y protegernos? Es Dios quien lo hace.
porque la vida que tenemos proviene de Él mismo. Tercera razón por la cual entramos en afán y en ansiedad. Porque fallamos en dimensionar lo insensato y lo innecesario que son el afán y la ansiedad en sí. Es insensato y es innecesario. Miremos qué dice Mateo 6:27. Dice, otra pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, una medida. Lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí es que el afán y la ansiedad no solucionan nada. Es insensato querer afanarse por las cosas. Por más que uno se afane, no podrá crecer más en estatura, ni alargar la vida más allá de lo que Dios ha determinado en su soberanía. Esto significa en sí que es tan insensato el afán y la ansiedad que obteniendo las cosas por las cuales nos afanamos o estamos ansiosos, no vamos a poder extender nuestra vida aquí en la tierra. Muchas personas en este mundo hacen de la riqueza, de la comodidad, del entretenimiento y otras cosas más un ídolo para tener larga vida y satisfacción máxima. Lo paradójico de sus vidas es que después de obtener las cosas por las cuales se afanaron tanto, resulta que no se sienten satisfechos, lo cual hace que sus vidas vuelvan en un círculo vicioso constante. Solo Cristo puede darle a estas personas significado y valor. Solo Él puede darles vida en abundancia. Recuerden, queridos hermanos, que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y una persona que vive en el afán y la ansiedad, al contrario de alargar su vida por buscar tener seguridad en este mundo, lo más probable es que su estrés lo lleve a un deterioro en la calidad de vida que tanto busca. Cuarta razón por la cual entramos en afán y ansiedad. Porque tenemos poca fe. Porque tenemos poca fe. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vemos aquí que la razón principal por la cual como creyentes entramos en afán y en ansiedad es porque tenemos poca fe. Observe, poca fe. No es que no tengamos fe, porque es claro que la fe es un don de Dios para salvación, la cual ya nos ha sido dada. Sin embargo, en este pasaje se refiere a que entramos en ansiedad y en afán porque nuestra fe práctica para confiar en la provisión de Dios es poca. Es poca. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro dudó para llegar a él caminando sobre las aguas. ¿Lo recuerdan? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos exhorta a creer en Él. Él es el sustentador de la vida. Él es el creador de todas las cosas. Él es quien viste y hace que crezca la hierba del campo. Si Él hace que esto suceda con hierbas y plantas, ¿no nos sustentará a nosotros que somos sus hijos? Obviamente aquí no estamos hablando de las enseñanzas distorsionadas, de que para lograr las cosas hay que tener una mente con actitud positiva, como enseñan por aquí. Aquí de lo que se trata es creer y confiar en la soberanía de Dios, porque Él es sabio. Entramos en afán y en ansiedad porque creemos, al contrario, que las cosas dependen de nosotros y de nuestras propias fuerzas. Así que en el momento en que nos sentimos incapaces o inadecuados para hacer algo, creemos que no podremos obtener lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos y no en nuestro Dios, quien nos puede sustentar. Debemos orar y pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Nuestra responsabilidad es exponernos a la palabra de Dios y conocerle más a Él. Porque, como lo dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si realmente queremos pasar de tener poca fe y evitar entrar en afán y en ansiedad, debemos considerar que Dios quiere y puede
escuchen, quiere y puede suplir las necesidades que Él nos ha prometido y dejar de confiar en nosotros mismos. Recuerden que no estamos hablando aquí de deseos ilimitados, sino de las necesidades que Dios ha prometido, sustento y abrigo. No importa cómo se vea el panorama en el trabajo, no importa cómo se vea el panorama en los negocios, en las relaciones, en el estudio o en la vida en general. Debemos creer que Dios dispondrá lo mejor para nosotros, así los resultados no parezcan como aparentan. Dios está orando. Hemos visto entonces, queridos hermanos, el primer capítulo de esta enseñanza. ¿Cuáles son esas razones por las cuales entramos en afán y ansiedad? Pero usted se estará preguntando, ¿cómo hago yo para salir de ese estado en que me encuentro en estos momentos? ¿Cómo hago, hermano Franklin, para vivir una vida sin afán y sin ansiedad? Yo no le voy a dar la solución porque la solución viene de Dios mismo en su palabra. Si usted quiere realmente glorificar a Dios en su vida, luchar eficazmente contra este mal y mantenerlo a raya, es necesario entonces que nos dispongamos a estudiar la palabra de Dios y a comprender bien lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Entonces es necesario que veamos los principios aquí mismo dentro de este pasaje que nos servirán de base para vencer el afán y la ansiedad. Entonces esto es el segundo capítulo, que dijimos cuál era, qué debemos hacer para vivir una vida sin afán y sin ansiedad. Entonces lo primero que debemos hacer, según las Escrituras, es meditar en las preguntas de esta enseñanza. Meditar en las preguntas de esta enseñanza. Cuando leemos el pasaje y vemos varias de las preguntas que nuestro Señor Jesucristo hace, debemos considerar que el propósito de esto no es simplemente una descripción de la información en el pasaje mismo, sino que el Señor quiere que reflexionemos en ciertas cosas para que no caigamos en el afán y la ansiedad. Por ejemplo, en el versículo 25, la pregunta es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Refiriéndose a las aves. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cada una de estas preguntas deben conducirnos a una reflexión única, que Dios es el proveedor. Nadie como Él puede sustentar la vida. Estas preguntas reflexivas deben ponernos a pensar si es realmente correcto preocuparnos por aquellas cosas que no podemos controlar. Cuando usted sienta que está entrando en afán o en ansiedad, piense en estas preguntas. Pero además de eso, piense también por un momento en las cosas que en el pasado Dios ha hecho en su vida y por la cual debería estar agradecido y esperanzado en lo que hará en su situación. ¿Ha provisto Dios en el pasado sustento para usted? En el trabajo, en la salud, en las relaciones y aún en la obra de redención de Cristo a su favor para solucionar el problema más grande de su vida, que es el pecado. ¿Sabe que esto fue lo que no hicieron los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto? Ellos entraron en afán y en ansiedad porque no meditaron en la obra que Dios había hecho a su favor al sacarlo de la tierra de esclavitud en las que ellos se hallaban. Ellos no meditaron en que Dios había traído plaga a los egipcios para castigar a su pueblo pagano, a ese pueblo pagano, y concretar su liberación, sino que murmuraron frente al Mar Rojo. Ellos no meditaron en que Dios había abierto el Mar Rojo, sino que murmuraron en el desierto porque se cansaron del maná y ahora querían carne. Ellos no meditaron en que Dios le había provisto carne, sino que murmuraron contra Dios y contra Moisés porque no veían agua. Esto solo por citar algunos ejemplos. ¿Cree usted, hermano, que Dios ha hecho obra en su vida por la cual deba meditar y darle gracias? Tenga en cuenta, querido hermano, que el afán y la ansiedad también provienen de la falta de gratitud. ¿Qué
debemos hacer para vivir una vida sin afán y sin ansiedad? Segundo punto, poner en orden las prioridades. Poner en orden las prioridades. Observe lo que el Señor dice en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso significa que de manera consciente debo establecer que dentro de las prioridades de afecto y alta estima, para decidir debe prevalecer en mí la obediencia a Dios. Esto no significa que debamos condicionar al Señor a través de un trueque o algo así, en el sentido de que si quiero tener las bendiciones de Él, debo hacer cosas para ganarme su favor y obtener las añadiduras. No se trata de eso. Se trata de comprender profundamente que el mayor bien y lo más significativo que tenemos es vivir una vida en santidad y de justicia, en obediencia, de acuerdo a los principios de nuestro Dios. Mientras nosotros nos enfocamos en esto, Dios se encarga de nuestras necesidades. Mientras nosotros responsablemente glorificamos a Dios con nuestras acciones en este mundo, Dios en su misericordia y en su soberanía, de acuerdo a su voluntad, se encargará de las necesidades de su pueblo. Recuerde que todo esto es de Él, por Él y para la gloria de Él. ¿Y qué pasa si yo me esfuerzo y mi situación no cambia, sino que empeora? Querido hermano, eso es lo que ven sus ojos. Eso es lo que ven nuestro limitado entendimiento. Dios es soberano y nosotros no sabemos lo que Él está haciendo claramente. Pero lo que sí sabemos es que cualquiera que sea la situación, todo ayudará para mi bien, como lo vimos inicialmente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Tercer punto, ¿qué debemos hacer para vivir sin afán y sin ansiedad? Tercero y último punto, considere vivir un día a la vez. Considere vivir un día a la vez. Observe que en el versículo 34 el Señor nos dice que no debemos afanarnos. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí la enseñanza es clara. No debemos estar en afán y en ansiedad, porque esa actitud nos lleva a traer las cargas del futuro al presente, añadiendo más peso a las preocupaciones del presente. Esto produce una doble carga que aplasta y enferma. Al contrario, para vivir sin afán y sin ansiedad debemos considerar lo que dice la Escritura en Lamentaciones 3:22-23, en cuanto a que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto quiere decir que ante la situación que viva el día de hoy, Dios le dará gracia hoy para solucionar las cosas de hoy. El día de mañana, Dios le dará la gracia necesaria para que pueda enfrentar ese nuevo día. ¿De qué sirve entonces afanarse y estar en ansiedad? Conclusión, hermanos. Como conclusión, podemos decir que hemos hablado de la importancia de vivir una vida sin afán y sin ansiedad. Como creyentes, debemos entender que esto no es una sugerencia ni un consejo, simplemente, sino un mandato de Dios mismo. Es más que eso, un mandato de Dios. Cuando vivimos en ansiedad, no solamente desobedecemos a Dios, sino que ponemos en entredicho su carácter de poder y fidelidad a sus promesas. Por lo tanto, si usted está ansioso o afanoso o afanosa en estos momentos, arrepiéntase de su pecado y busque ayuda de Él por su gracia. Dios conoce nuestras necesidades. Él dice en el versículo 32 de este pasaje que Él sabe que tenemos necesidad de la comida y el vestido, y Él ha prometido darnos sustento y abrigo.
Una vida con ansiedad y afán nos quita el gozo y nos paralizan para servirle al Señor con devoción y nos aleja de estar atentos para cubrir las necesidades de otros de acuerdo a los dones que Él mismo nos ha dado. Una vida de afán y ansiedad no le dan gloria a Dios. Es mi deseo y mi oración, queridos hermanos, que podamos avanzar en la mortificación de este pecado y confiar en la soberanía de Dios de manera real y práctica en nuestra vida. Como siempre lo decimos aquí en esta congregación, para estas personas, las personas que vienen acá, que son nuestros amigos, usted amigo, usted que está separado de Dios, usted que está enemistado con Él por el pecado, usted que no conoce a Cristo actualmente, debo decirle que Dios, aunque alguna vez usted se haya considerado hijo de Dios, si usted no ha creído en el Evangelio de Cristo, en su acto de sacrificio en la cruz para recibir de Él el perdón de pecados, debo decirle con mucha tristeza que usted no es hijo de Dios. Usted es una obra de su creación, pero usted no es hijo de Dios. Dios dice en su palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha creído en Jesucristo por fe, entonces usted no es hijo de Dios. No es porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. Entonces, estas promesas de Dios, de sustento y abrigo, no son para usted. Esto es solamente para los hijos de Dios. Él es el Padre. Usted podrá pensar que Dios le permite cosas buenas, y es verdad, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y Él es amor. Pero esta promesa no es solamente un fin en sí mismo, sino que estas son añadiduras de su reino. Si usted no se arrepiente de su pecado, usted podrá experimentar la gracia común de Dios, pero esto no le servirá sino solamente en este mundo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque la necesidad más grande que usted tiene es de ser salvado del pecado y la condenación eterna. Esto es lo que realmente es importante. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Despréndase de su afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Y más bien venga a Cristo en humildad de corazón y Él podrá saciar su alma para librarlo de un estado de ansiedad eterna en el infierno. Solo en Cristo hay verdadera paz y gozo eterno. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos ser partícipe de tu palabra, del alimento espiritual, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas de manera clara y directa a nuestros corazones. Tú nos instruyes y nos alientas, Señor, para que podamos vivir una vida de gozo, una vida de vida real en paz, para poder glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a vencer el afán y la ansiedad. Ayúdanos a mantener un corazón grato delante de ti, por quien eres tú, digno de toda honra y alabanza, Señor. Te agradecemos, Señor. Oramos y te damos gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Amén.